Muy bien, bueno, vamos a comenzar nuestro mensaje del día de hoy. Y ya lo vemos ahí en la pantalla. Sé fiel obrero, en 1 Timoteo capítulo 1. Vamos a leer todo el capítulo. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñan diferentes doctrinas, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa más bien que edificación de Dios, que es por fe, así te encargo ahora. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan ni lo que afirman. Pero sabemos que la ley es buena, si uno la usa legítimamente, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros, y para cuantos se opongan a la sana doctrina, según el glorioso evangelio de Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Oramos. Amado Padre que estás en el cielo, te agradecemos, Señor, por este mensaje. Rogamos, Señor, que podamos desarrollar este tema para edificación del cuerpo de Cristo, para los obreros y fieles hombres de Dios, que fortalezcan su confianza en el llamado al ministerio. Pedimos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Había un aviso que decía así: se solicitan hombres para una expedición arriesgada, poco salario, frío intenso, largos meses en completa oscuridad, peligro constante, no se garantiza el regreso. Honra y fama en caso de éxito. Este anuncio apareció en Londres y miles de hombres acudieron. Lo publicó el notable explorador ártico Sir Ernesto Shackleton, y es por eso que obtuvo una resonante respuesta. Si el Señor Jesucristo pusiera un anuncio solicitando obreros, el anuncio podría leerse como sigue: se solicitan hombres y mujeres para el difícil trabajo de ayudar a edificar mi iglesia. Con frecuencia habrá desacuerdos aún con los mismos compañeros de trabajo. Habrá también ataques constantes de un enemigo invisible. Puede ser que los resultados del trabajo no se perciban y el premio completo no se dará hasta que termine el trabajo. Esto puede significar la pérdida del hogar, de las ambiciones y aún de la vida misma.
A pesar de las demandas que hace Jesucristo, obtiene respuesta de muchos que gustosamente lo dan todo por Él. Verdaderamente Él es el mejor amo para quien trabajar. Y la tarea de edificar su iglesia es el mayor reto para el cual el creyente podría dar su vida. Timoteo fue un joven que acudió al llamado de Cristo para ayudar a edificar su iglesia. Fue uno de los asistentes especiales del apóstol Pablo. Junto con Tito, Timoteo se encargó de algunas tareas difíciles en las iglesias que Pablo había fundado. Timoteo fue instruido en las cosas de Dios desde pequeño. En 2 Timoteo capítulo 1, versículo 5, dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Desde pequeño Timoteo ya era un hijo de Dios, desde pequeño había sido instruido en las cosas del Señor. Y el mismo Pablo lo guió a creer en Cristo. Y esto explica el por qué Pablo lo llama verdadero hijo de la fe. En 1 Timoteo 1:2, a Timoteo, verdadero hijo de la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Timoteo tenía padres de dos nacionalidades. Su madre era judía, su padre era griego. Estaban tan entregados a Cristo que los dirigentes de su iglesia local lo habían recomendado a Pablo, y Pablo lo incorporó a su personal de misiones. Allí está la palabra del Señor en Hechos capítulo 16, Hechos capítulo 16, el versículo 1, dice: después llegó a Derbe y a Listra, y aquí había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole, le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego, y al pasar por las ciudades les entregaba las ordenanzas que habían acordado los apóstoles y los ancianos que estaban en Jerusalén para que las guardasen. Así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Con mucha frecuencia Pablo le recordó a Timoteo que había sido escogido para este ministerio. En 1 Timoteo 1:18, este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. Y en el capítulo 4, versículo 14, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Timoteo era un fiel siervo del Señor. En 1 Corintios 4:17, por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Él tenía un profundo interés por el pueblo de Dios. En Filipenses capítulo 2, versículo 20, Filipenses 2, 20, Filipenses 2, en el versículo 19 dice: espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado, pues a ninguno tengo del mismo ánimo, y que tan sinceramente se interese por vosotros, porque todos buscan lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús, pero ya conocéis los méritos de él, que como a hijo a padre ha servido conmigo en el Evangelio. Vemos la relación que había entre Timoteo y Pablo, Pablo y Timoteo, y él era un siervo fiel del Señor. Pero a pesar de su llamamiento, de su asociación con Pablo y de sus dones espirituales, Timoteo se desanimaba fácilmente. La última vez que Pablo había estado con él
lo había animado para que permaneciera en Éfeso y terminara su trabajo. Allí en 1 Timoteo 1:3, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a alguno que no enseñen diferente doctrina. Tal parece que Timoteo tenía algunos problemas físicos, y ahí lo dice en 1 Timoteo 5:23, ya no bebas agua, sino usa de un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Así como había desánimo en él, había problemas físicos, había desaliento, y que algunos miembros de la iglesia no tenían el debido respeto a su pastor como siervo de Dios. En 1 Timoteo 4:12, ahí en la pantalla, dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Qué hermosa la palabra del Señor, ¿no es cierto? En 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 6, dice, el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio. Éfeso no era un lugar muy fácil para pastorear una iglesia. Bueno, no sé si existe algún lugar fácil. La ciudad estaba entregada a la adoración de la diosa Diana, la patrona del instinto sexual. Sus imágenes impúdicas incitaban a la inmoralidad sexual de todo tipo. Eso está en el pasaje de Hechos 19, que no lo voy a leer. Pablo había hecho una gran obra en Éfeso durante su ministerio durante 3 años, de manera que todos los que habitaban en la provincia de Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra del Señor. No era fácil para Timoteo ser el sucesor de un hombre como Pablo. Por supuesto, Satanás tenía sus colaboradores en la ciudad. Y sabemos que donde hay oportunidades para anunciar la palabra, también hay obstáculos por parte de Satanás. En 1 Corintios 16, 8 y 9, pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. El apóstol Pablo escribió esta carta que llamamos de 1 Timoteo para animar a Timoteo, para indicarle cómo se debe dirigir la iglesia local y para reforzar su propia autoridad como siervo de Dios. En el primer capítulo Pablo presenta 3 responsabilidades que vamos a ver hoy de un pastor y de los miembros de una iglesia local. Como ya leímos el capítulo 1, del versículo 1 al 11, allí vamos a ver advertencias contra las falsas doctrinas. Y en la salutación principal de la carta de Pablo, declaró su autoridad como siervo de Cristo Jesús. Él mismo lo dice en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, y le escribo a Timoteo. Aquellos que le causaban problemas a Timoteo debían recordar que su pastor estaba allí porque Dios lo había puesto allí, ya que la autoridad de Pablo proveía de Dios. Pablo era un apóstol que había sido enviado por Dios con un mandato especial. Su apostolado era por mandato de Cristo Jesús. Y estas palabras significan un mandato real, un encargo real. Tanto Pablo como Timoteo fueron enviados por el Rey de Reyes. Jesucristo no es solo el Señor, sino también nuestro Salvador. Aquí en el pasaje de Timoteo, 10 veces en las epístolas pastorales, Timoteo y Tito, encontramos en primer versículo 1 que recién acabamos de leer, el capítulo 2, versículo 3, porque esto es bueno y agradable delante de Dios, nuestro Salvador. 10 veces en las epístolas pastorales nombra la palabra Salvador. Capítulo 1, versículo 1, capítulo 2, versículo 3, capítulo 4, versículo 10,
que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio, porque esperamos en el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. En 2 Timoteo 1:10 dice, pero que ahora ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. El título, Nuestra Esperanza, como dice capítulo 1, versículo 1 en Timoteo, debió ser un verdadero aliciente para el desalentado Timoteo. Pablo escribió de la misma manera a Tito también, en Tito 1:10, porque hay muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. El saber que Jesús viene por nosotros nos anima a servirle fielmente. Los colaboradores cristianos deben perseverar en su puesto porque los falsos maestros están muy ocupados queriendo atrapar a los creyentes. Había maestros de falsa doctrina en el tiempo de Pablo, así como los hay hoy en la actualidad, y debemos tomarlo muy en serio. Estos falsos maestros no tienen buenas nuevas para los pecadores, más bien buscan engañar a los creyentes y usarlos para sus propios fines. Pablo usó expresiones militares para ayudar a Timoteo. En el capítulo 1, versículo 3, dice, como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. El verbo mandar encierra la idea de órdenes estrictas dadas por un oficial de más alto rango. Usó variantes de esta palabra, como en el capítulo 2 Timoteo 4:1. 2 Timoteo 4:1. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. La palabra te encarezco. Así que vemos mandar, encarecer, o te encarezco, o la palabra mandamiento. En 1 Timoteo 1:3 recién lo leíamos, en el versículo 5. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Versículo 18, 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo, para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia. En el 4:11, esto manda y enseña. La idea que procuraba comunicar era, Timoteo, no solo eres un pastor de la iglesia en una ciudad difícil, sino también eres un soldado cristiano bajo las órdenes del rey. De estas mismas órdenes a los soldados de tu iglesia. Da las mismas órdenes a los soldados de tu iglesia. ¿Cuál era esa orden? No enseñen doctrinas diferentes de las que Pablo ha enseñado. La doctrina, enseñar, maestro y enseñanza, las 3 epístolas pastorales. En la iglesia primitiva a los creyentes se les instruía en la palabra de Dios y en el significado de la doctrina cristiana. En muchas iglesias actuales, el púlpito y el lugar del coro se usan para el entretenimiento y no para la enseñanza y el aprovechamiento. Dios había encomendado la verdad de la palabra de Dios a Pablo, en capítulo 1, en el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Y luego Pablo se lo encarga a Timoteo en el capítulo 6, versículo 20, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Timoteo tenía la responsabilidad de guardar la fe y transmitirla a personas fieles. Y Pablo caracterizó las falsas enseñanzas como fábulas y genealogías interminables. Tito también afrontaba esta falsa enseñanza en Creta.
Y ahí lo vemos en la epístola a Tito. Los falsos maestros hacían uso de la ley antiguo testamentaria y especialmente de la genealogía para inventar todo tipo de novedades. Y estas nuevas doctrinas estaban engañando a muchos. Los falsos maestros formulaban preguntas, mas no daban la respuesta. No enseñaban el plan de Dios para la salvación, como allí lo vemos en 1 Timoteo 1:4. Ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Al contrario, estaban alejados de las personas de la verdad, aquellos que enseñaban otra cosa que no era el Evangelio. En lugar de producir amor, pureza, una buena conciencia y una fe sincera, estas doctrinas novedosas estaban causando división, hipocresía y todo tipo de problemas. El apóstol Pablo usó la palabra conciencia 21 veces en sus epístolas, y 6 de estas referencias se encuentran en las epístolas pastorales. En el versículo 5, en el capítulo 1, dice: pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. En el versículo 19, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. En el 3:9, que guardan el misterio de la fe con limpia conciencia. En el 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Y así sucesivamente tenemos otros pasajes que el apóstol citaba. La conciencia, la palabra conciencia, significa conocer con. La conciencia es el juez interno que nos acusa cuando hemos hecho algo malo y nos aprueba cuando hacemos algo correcto. Es posible pecar contra la conciencia a tal grado que se corrompe. En Tito 2:10 dice: no defraudando, sino mostrándose fieles. Para que en todo adorne la doctrina de Dios nuestro Salvador, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Es muy triste cuando el pecado continuo endurece la conciencia al punto de que se cauteriza como una cicatriz. Así lo leíamos recién en el 4:2, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia. Uno que profesa ser creyente, que se desvíe porque rehúsa la sana doctrina, como dice el 1:10, para que los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y pérjuros y para cuantos se opongan a la sana doctrina. Pero muchos prefieren la vana palabrería. En 1:6 dice: de los cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Aquellos que enseñan novedades en vez de la palabra de Dios pura, que produce santidad de vida. Desafortunadamente hoy día no solo tenemos vana palabrería, palabras sin sentido, en la enseñanza y en la predicación, sino también en la música. Existen muchos cantos que no enseñan ninguna doctrina, mientras hay otros que enseñan falsas doctrinas. Y el que canta no tiene derecho de cantar una mentira, como tampoco la tiene un maestro de enseñar una mentira. La razón de esta falsa doctrina era el uso inapropiado de la ley del Antiguo Testamento. Esos falsos maestros no entendían el contenido ni el propósito de la ley divina. Estaban alejando a los creyentes de la libertad de la gracia y llevándolos a la esclavitud del legalismo, un hecho lamentable que todavía ocurre en la actualidad. En Gálatas 5, 1 al 13, que no lo voy a leer, tienen allí para poder desarrollarlo. La carne, nuestra vieja naturaleza, apetece el legalismo religioso, ya que los mandamientos y restricciones hacen posible que una persona parezca piadosa sin haber realmente cambiado su corazón.
La ley y el Evangelio van juntos, ya que la ley sin el Evangelio es un diagnóstico sin el remedio. Pero también el Evangelio sin la ley es solo las buenas nuevas de salvación para personas que no creen que las necesitan, ya que nunca han escuchado las malas noticias del juicio de Dios. La ley no es el Evangelio, pero el Evangelio tampoco es sin ley. Tenemos que tener seguridad de que si existe una ley y fue transgredida la ley, entonces tiene que aparecer la gracia para perdonar los pecados de esa ley. ¿Qué tiene que hacer la iglesia también hoy en día? Es proclamar el Evangelio. En 1 Timoteo lo leímos del versículo 12, doy gracias al que me fortaleció, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor, injuriador, mas fue recibido misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. La mención del Evangelio de la gloria de Dios bendito motivó a Pablo a dar su propio testimonio. Él era el ejemplo por excelencia que probaba que el Evangelio de la gracia de Dios realmente funciona. Y al leer el testimonio de Pablo, se empiezan a entender la maravilla de la gracia de Dios y su poder salvador. Todos sabemos lo que era Pablo antes, ¿no? Él había sido blasfemo porque había negado la deidad de Cristo y había obligado a otros a hacer lo mismo. Fue un perseguidor que había usado su poder para tratar de destruir la iglesia. Las amenazas de nuestra muerte eran el aliento de su vida. Persiguió a la iglesia cristiana y luego descubrió que verdaderamente estaba atentando contra Cristo Jesús, el Mesías. Cuando Pablo era Saulo, el rabí, consintió en la muerte de Esteban y asoló la iglesia de Cristo. Pablo había sido injuriador, palabra que significa orgulloso e insolente. Otra palabra equivalente sería pendenciero, de la idea de un hombre altivo, valiéndose de todo tipo de violencia. Pero la raíz de su conducta impía era la ignorancia, y él lo decía ahí en ese pasaje que recién acabamos de leer, y la incredulidad. El versículo 13, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. A pesar de que Saulo de Tarso era un hombre brillante y muy educado, su mente estaba ciega en cuanto a la verdad. Era un hombre religioso, sin embargo, su destino no era el cielo. No fue sino hasta que depositó su fe en Cristo, que luego llegó a ser salvo. Y conocemos la salvación de Pablo, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios santo podía salvar y perdonar a un pecador que se creía tan justo? Las palabras claves son misericordia y gracia. En su misericordia, Dios no le dio a Pablo lo que merecía. En vez de eso, le dio su gracia, su perdón. Y Dios le dio lo que no merecía. La gracia y la misericordia son el amor de Dios en acción. El amor de Dios pagando el precio por salvar a los pecadores. No es el amor de Dios solo lo que nos salva, porque Dios ama a todo el mundo. Así lo dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es por gracia que somos salvos, porque Dios es rico en misericordia, no por obra, para que nadie se gloríe. Ahora, ¿qué tiene que ver la ignorancia de Pablo con su salvación? ¿Es aceptable la ignorancia delante de Dios? Por supuesto que no. Desconociendo la justicia de Dios,
igualmente somos condenados. Su ignorancia se refiere a una ley especialmente judía. Si una persona pecaba a sabiendas en Israel, era cortada del medio del pueblo. Pero si pecaba en ignorancia, podía traer los sacrificios apropiados para expiar sus pecados. Jesús reconoció este principio cuando oró en la cruz. Padre, perdónale porque no saben lo que hacen. La ignorancia no lo salvó, tampoco la oración de Cristo. Pero la combinación de ambos propuso el juicio de Dios, dándoles la oportunidad de ser salvos. Pablo declaró que se requirió una gracia abundante para salvarse. Y asegura que esta salvación no es solo para él, sino para todos los que reciben a Cristo. El versículo 15 lo dice: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Si Cristo pudo salvar a Saulo de Tarso, el principal de los pecadores, entonces Él puede salvar a cualquiera. Admiramos la humildad de Pablo y vemos que se consideraba el más pequeño de los apóstoles y el menos que el más pequeño de todos los santos. Fíjate que él escribe, de los cuales yo fui, no escribe de los cuales yo fui el primero, sino de los cuales yo soy el primero. Se reconoce pecador. ¿Y qué llegó a ser Pablo? El versículo 12: doy gracias a que me fortaleció a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Y el versículo 16: pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él para vida eterna. La gracia de Dios cambió al perseguidor de la iglesia en predicador, al asesino en un ministro y misionero. Fue tan radical el cambio en la vida de Pablo que la iglesia de Jerusalén sospechaba de un engaño y vacilaba en aceptarlo. Dios le dio a Pablo su ministerio. No lo adquirió de Pedro ni de ningún apóstol. Fue llamado y comisionado desde el cielo por Cristo mismo resucitado. Dios vio que Pablo era fiel, así que le confió el Evangelio. Aún siendo un rabí incrédulo e ignorante del Evangelio, Pablo había mantenido una buena conciencia, viviendo de acuerdo con lo que sabía. Muy frecuentemente aquellos que se han entregado completamente al mal como pecadores llegan a ser creyentes igualmente entregados al bien y son grandemente usados por Dios para ganar almas. Dios no solo le había confiado el Evangelio a Pablo, sino que lo había capacitado también para ministrar este Evangelio. Dios siempre capacita a la persona que obedece a su llamado para servirle. Pero Pablo no solo llegó a ser un ministro, también llegó a ser un ejemplo, como lo vimos aquí en el versículo 16, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él para vida eterna. ¿De qué manera es Pablo un ejemplo para los pecadores que creen en Cristo? Ninguno de nosotros ha tenido la misma experiencia que tuvo el apóstol Pablo siendo Saulo al ver al Cristo camino a Damasco. Nosotros no vimos una luz, no caímos al suelo, ni escuchamos a Jesús hablando desde el cielo. Pero Pablo es un modelo, un tipo de todos los pecadores perdidos, ya que él era el principal de los pecadores, y es una prueba de que la gracia de Dios puede cambiar a cualquier pecador. En tercer lugar, la iglesia tiene que defender la fe. Allí en 1 Timoteo 1:18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos, de los cuales son Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar.
Pablo menciona una tercera responsabilidad que la iglesia local debe llevar a cabo, además de enseñar sana doctrina y proclamar el Evangelio. De nuevo, Pablo usa la terminología militar para enfatizar su declaración, ya que la palabra mandamiento, como dice este versículo 18, significa una orden urgente dada por un oficial de alto rango. Pablo también le recordó a Timoteo que Dios lo había escogido para su ministerio. Tal parece que algunos de los profetas de las asambleas locales habían sido guiados por el Espíritu para escoger a Timoteo para el servicio. Esto está en Hechos capítulo 13, como ejemplo de este procedimiento. No era nada fácil servir a Dios en una ciudad pagana de Éfeso, pero Timoteo era un hombre bajo órdenes y tenía que obedecer. La tarea del soldado es agradar a aquel que lo tomó por soldado. En 2 Timoteo 2:4 dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y no debe agradarse a sí mismo. Además, Timoteo estaba allí por una elección divina. Dios lo había escogido y lo había enviado. Era este hecho el que podía darle seguridad en los tiempos difíciles. Si somos siervos de Dios, llamados por el Espíritu y obedientes a su voluntad, entonces podemos permanecer en la obra y terminar el trabajo. Estas garantías hacían que Timoteo peleara la buena batalla. Pablo cambió la ilustración del ejército a la marina en el versículo 19 del capítulo 1, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Puso sobre aviso a Timoteo de que la única manera de tener éxito era aferrándose a la fe y buena conciencia. No es suficiente proclamar la fe con nuestros labios, debemos practicarla cada día. Alguien dijo acerca de su pastor hipócrita: es un predicador tan bueno que no debería bajarse del púlpito, pero es tan mal cristiano que no debería subir al púlpito. Una buena conciencia es importante para una buena batalla y un buen ministerio. Como la voz interna que nos advierte que alguien puede estar viéndonos. Una persona con una buena conciencia hará la voluntad de Dios sin importarle que otras personas lo vean o digan algo de ella. Como dijo Lutero: esto afirmo, no puedo hacer otra cosa que Dios me ayude. Los creyentes profesantes que naufragan en su fe lo hacen pecando contra su propia conciencia. Una mala doctrina generalmente empieza con una mala conducta y un pecado secreto. Himeneo y Alejandro habían rechazado deliberadamente su buena conciencia para poder defender su vida desordenada. Pablo no nos dice exactamente lo que hacían, excepto que su pecado incluía la blasfemia de alguna forma. Dice: entregué a Satanás, dice el versículo 20. Sugiere una disciplina apostólica y una separación de la iglesia local. El verbo aprender significa aprender por la disciplina. Cuando un creyente rehúsa arrepentirse, la iglesia local debe ejercer disciplina, excluyéndolo del compañerismo benéfico de los creyentes, dejándolo vulnerable a los ataques de Satanás. El compañerismo de la iglesia local, en obediencia a la voluntad de Dios, le da al creyente protección espiritual. Satanás tiene que pedirle permiso a Dios para atacar al creyente, como lo vemos en el libro de Job. Cada iglesia local está en una lucha constante contra las fuerzas del mal. Hay falsos profetas y falsos maestros como falsos cristos. Satanás es el que instiga la falsa doctrina, puesto que es un mentiroso desde el principio. No es suficiente que una iglesia local enseñe sana doctrina y proclame el Evangelio. La iglesia también debe defender la fe, desenmascarando los errores y oponiéndose a la doctrina de demonios. Es importante que nuestro ministerio esté balanceado. Algunas iglesias solo predican el Evangelio y rara vez enseñan a sus convertidos las verdades de la vida cristiana. Otras iglesias solo se oponen a la falsa doctrina. No tienen ningún ministerio positivo. Debemos ser maestros de sana doctrina
como dice el versículo 10, para que los fornicarios, los sodomitas, los secuestradores, los mentirosos y pérjuros, y para cuando se opongan a la sana doctrina. De otra manera, los creyentes no van a crecer. Debemos predicar el Evangelio y continuar ganando a los perdidos para Cristo. También debemos defender la fe, oponiéndonos a aquellos que tratan de corromper a la iglesia con falsas doctrinas y una vida impía. Es una lucha constante, pero debe hacerse. Timoteo debió haber sido ayudado y animado grandemente cuando leyó esta primera carta del apóstol Pablo. Dios había llamado a Timoteo, lo había capacitado y lo había puesto en su campo de trabajo. Tenemos que ser fieles obreros del Señor. Esa es la consigna del día de hoy. Ser fieles obreros del Señor. Nosotros damos cuenta a nuestro Señor, a nuestro Dios. No damos cuenta a los hombres. Estamos bajo la autoridad del Señor. Y hay otros que están bajo la autoridad de los pastores. Y en ese escalafón, y en esa cadena, todos tenemos que tratar de ser fieles a Cristo. Ser obreros fieles a Cristo, llevando adelante el ministerio. No importando lo que pasa en el mundo, como estaba pasando en aquel tiempo, en el tiempo de Pablo y Timoteo. Oramos. Gracias te damos, Padre Celestial, por tu palabra. Pedimos tu bendición, Señor, para poder ser fieles en defender el Evangelio, en predicar tu palabra. Gracias, Señor, por tu mensaje. Gracias por tu palabra, porque ella llena nuestros corazones y nos da vida eterna. Rogamos, oh Dios, de que podamos llevar nuestro ministerio lo mejor posible delante de ti, en obediencia, aprendiendo, Señor, lo que tú quieres cada día y poniéndolo a practicarlo en cada iglesia local para que el cuerpo de Cristo sea edificado. En el nombre de Jesús. Amén.